Buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer a la organización del evento por haber aceptado la participación en él, y a ustedes todos que están aquí en la platea oyéndome en esta tarde. La presentación que voy a hacer ahora es un poco lo que vengo haciendo en los últimos años en Brasil. Bueno, yo hice la graduación allá, hice toda la posgraduación también, y terminé el postdoctorado en 2010, y desde ahí comienzo a hacer investigación como profesor y lidero un grupo de investigación. Lo que vengo a contarles es un poco de lo que hacemos allá, y bueno, el título es sobre la búsqueda de compuestos sobre las células madre cancerosas, ¿no? Voy a contarles cómo voy trabajando con ese modelo, y después cómo estamos ahora investigando moléculas que puedan ser utilizadas contra ese tipo de células cancerosas. El modelo entonces que nosotros investigamos es el modelo de células tronco hematopoyéticas, donde nosotros tenemos una célula principal llamada de célula madre hematopoética, ¿no? Bueno, en los últimos años se ha hablado bastante sobre esas células madre. Entonces se distinguen más o menos dos grupos: las células madre embrionarias y las células madres en los sistemas adultos. Esas células madres en los sistemas adultos, ellos van repopulando normalmente los tejidos en un individuo ya adulto. La célula madre hematopoyética, ella va a formar todas las células que van a componer el sistema hematopoyético, entonces las células de la sangre y del sistema linfático. Entonces nosotros vamos a tener una producción inicial dentro de la médula ósea, para después esas células irem madurando y después van a formar las células de la sangre. Entonces nosotros tenemos la célula madre, y que ella tiene algunas características especiales. Entre las principales características de la célula madre, nosotros sabemos que ella necesita autorrenovarse constantemente, formando otra célula madre con las mismas características a lo largo de la vida de un individuo. Y también ella tiene que diferenciarse en células maduras, como las células de la sangre, ya que es el sistema donde habita esa célula tronco. Entonces, esa célula madre hematopoyética, ella normalmente se encuentra en un estado que es llamado de quiescencia. Ella está fuera del ciclo celular y no se divide mucho. Y dependiendo de diversos factores, ella va a poder diferenciarse en esas células maduras, que las conocemos como los glóbulos blancos y glóbulos rojos. Entonces, la célula madre hematopoyética necesita de estímulos diferentes que van a llevar a procesos bioquímicos intracelulares que van a llevar a una respuesta celular donde la célula madre puede autorrenovarse, puede morir o puede diferenciarse en células maduras. Y ese control de cómo ese proceso ocurre es lo que nosotros vamos investigando. Entonces, las células madre hematopoyéticas se encuentran principalmente dentro de la médula ósea. Entonces, es bien conocida esa presencia de las células madre en, por ejemplo, y su uso, ¿no?, en trasplantes autólogos o heterólogos de la misma persona o de personas diferentes. Y también es importante la presencia y la continua renovación de ese sistema para que nosotros tengamos los glóbulos rojos y glóbulos blancos siempre siendo producidos. Pero esas células madre hematopoyéticas, ellas no se encuentran presentes de una forma aleatoria en la médula ósea. Ellas se encuentran presentes en regiones específicas que son llamados de nichos donde residen esas células madre. Entonces, es conocido que las células madre hematopoyéticas se encuentran en contacto con células osteoblásticas, que son las células que recubren los huesos. Entonces, esa relación de la célula madre hematopoyética con la célula osteoblástica se le dice nicho osteoblástico, que es una región donde ella permanece quiescente o quieta sin estar proliferando ni diferenciando. Es conocido un segundo nicho en la médula ósea, más cercano a los vasos sanguíneos, que es el nicho vascular, donde diferentes otras células van a hacer que la célula madre pueda diferenciarse o formar otras células ya maduras. Entonces, ese nicho vascular es conocido por promover con que esa célula madre se diferencie. Entonces, en todo momento, la célula madre ya tiene que
saber cuándo se autorrenueva, muere y diferencia, y van a ser diferentes los mecanismos celulares o bioquímicos que van a controlar esa regulación, y eso es lo que nosotros estamos investigando. Entonces, voy a dividir esa presentación entre moduladores positivos que hagan con que esa célula madre hematopoyética aumente en su número, en su función, y moduladores negativos que disminuyan esa capacidad de autorrenovación o que lleven al proceso de diferenciación, que es la producción de células maduras. Entonces, entre los compuestos que nosotros hemos investigado y hemos visto que aumentan el número de esas células madre hematopoyéticas, tenemos citocinas de diferentes tipos que ya son conocidos, reguladores hematopoyéticos, y vitaminas como la vitamina E, y su nombre científico es, el principal componente es alfa-tocoferol. Entonces, primero hablando de las citocinas, esta es una molécula de leptina, es un polímero de aminoácidos, ¿no? Es una proteína, y un colaborador de nosotros, él sintetiza peptidios respetando esas alzas, esas estructuras que van a formar esa proteína. Entonces, él fabrica esos péptidos sintéticos y nosotros utilizamos esos péptidos sintéticos generados a partir de la molécula de leptina, que es una citocina, para ver si ella modula los aspectos bioquímicos que ocurren dentro de la célula. Entonces, las células tienen receptores donde esos fragmentos peptídicos pueden acoplarse y desencadenar eventos internos de la célula que van a llevar al control celular. Entonces, nosotros generamos dos grupos de péptidos, uno formado con 20 aminoácidos y otro con 10 aminoácidos. Aquí fue un primer trabajo y aquí un segundo trabajo, donde encontramos dos péptidos que tenían la capacidad de aumentar el número de esas células tronco hematopoyéticas o células madre hematopoyéticas. Entonces, aquí en ese primer trabajo fue identificar cuál era la región de esos péptidos que tenían esa actividad, y después encontramos un péptido menor que promovía aquí el número de porcentaje de células madre hematopoyéticas, y aquí los diversos compuestos que usamos. Uno de ellos era un decapeptidio que elevó estadísticamente el número de esas células madre. También en un ensayo que es un modelo como si fuese de trasplante de médula ósea, también observamos que el uso de ese fragmento peptídico aumentaba la capacidad de insertía o de quimerismo, o sea, la mezcla de ese trasplante, que usábamos animales que eran irradiados. Ese péptido aumentó el porcentaje de aspecto benéfico de la implantación de esas células madre hematopoyéticas. Entonces, actualmente tenemos dos péptidos a partir de esa leptina que tienen esa capacidad modulatora positiva. Otros compuestos que estamos estudiando también son citocinas que ya normalmente controlan la hematopoiesis, son conocidas como ellas, como las interleucinas. Aquí la interleucina 7, que es una conocida citocina que modula toda la parte de los linfocitos. Y una cosa que investigamos bastante es la vía de señalización de calcio por microscopía. Esas son imágenes de microscopía, donde conseguimos avaliar de forma temporal respuestas celulares. Aquí, por ejemplo, las medidas de intensidad de versus tiempos, podemos ir viendo esos eventos celulares a lo largo del tiempo. Bueno, usando esas citocinas y en diversos trabajos hemos remontado lo que pasa bioquímicamente dentro de la célula. Entonces, eso aquí ya es un resumen de los eventos celulares que hemos conseguido. Ese aquí sería la membrana bilipídica y esos eventos en negro serían los receptores. Esas son las 4 principales moléculas que hemos investigado, que son citocinas conocidas del sistema hematopoyético, y hemos determinado varios de los eventos bioquímicos, cada uno de sus nombres, ¿no? Extraños tal vez para la mayor parte de los que no sean de la área de biológicas. Entonces son proteínas que hacen parte del control de una célula habitual. Entonces nosotros vamos identificando y vamos a ver cómo esos eventos, esas cascadas bioquímicas son importantes para el desarrollo del proceso de diferenciación o de proliferación, por ejemplo, y después si nosotros podemos controlar con otras drogas esas cascadas de proliferación o diferenciación. Bueno,
Además, también hemos visto la acción de citocinas, de vitaminas, como la vitamina E. En este trabajo mostramos también cómo en animales, cómo el uso, solo que fue una concentración un poco alta de vitamina E, ella aumentaba, producía una hiperplasia medular, o sea, el aumento de células dentro de la médula ósea y el aumento también de esas células tronco, de esas células madre hematopoyéticas. Entonces aquí, por ejemplo, una microscopía convencional de hematoxilina y eosina, donde se ve aquí el número de células y después de un tiempo que los animales tomaban vitamina E en grandes cantidades, había una hiperplasia, ¿no? Había más células. Y así como había el aumento de número de células, también hubo el aumento, aquí el número de aumento de células totales y también células que proliferaban y también el aumento de células madre. Entonces, en diversos trabajos vamos viendo cómo esas células madre pueden ser controladas por diversos señalizadores que controlan la biología de nuestro cuerpo. Así también hemos visto algunos moduladores que hacen parte de forma negativa de esas células madre. Entonces, en vez de normalmente solo aumentar el número, también van a llevar al proceso de diferenciación, disminuyendo la capacidad que esas células madre podrían tener. Entonces, hemos investigado radicales libres, entre ellos el óxido nítrico, y también moléculas señalizadoras como el ATP, que tal vez es más conocida como una molécula energética para la mayoría. Entonces, el óxido nítrico, ese es el trabajo donde mostramos que ese óxido nítrico, que es un gas, él también regula varios eventos celulares, especialmente los relacionados con el control de la presión arterial. Entonces, por ejemplo, diversos medicamentos como el Viagra y otros controlan la producción de óxido nítrico. Y bueno, ese óxido nítrico nosotros vimos que, aquí el resumen del trabajo, él activaba en un día, cuando le estimulábamos los animales en un día de estímulo, promovía la activación de diversas proteínas intracelulares y llevaban a la proliferación de la célula madre hematopoyética. Solo que esa proliferación era una proliferación negativa con un evento, con un estímulo demorado de 3 días. Esa proliferación promovía una diferenciación de la célula madre ya para la parte de leucocitos, ¿no? Que son los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué ocurría? Esas células, a pesar de proliferar, también diferenciaban. Entonces, la capacidad de esas células madre iban disminuyendo. También hemos visto eso con la molécula de ATP, tal vez sea uno de los trabajos más antiguos. Eso comenzó cuando estaba haciendo el doctorado y también continuamos esa investigación con otros alumnos que tuve posteriormente, donde confirmamos la capacidad de diferenciación de ese ATP contra las células madre hematopoyéticas. Entonces, él actuaría como moduladores negativos. Aquí son los gráficos donde mostramos el estímulo in vitro. Con ATP había una disminución y con un antagonista de esos receptores activados por ATP había una vuelta de ese estímulo, ¿no? Y en vivo ese efecto también se mantuvo con un aumento de células que son células maduras. Esa población de células llamadas GR-MAC1 son células maduras. Entonces, mostrando también cómo existen moléculas que promuevan ese evento de diferenciación. Bueno, ese aspecto de diferenciación negativa por el óxido nítrico o por el ATP, también estamos investigando si puede ser utilizado en nuestro modelo más actual, que sería contra las células madre cancerígenas. Entonces, como ya el cáncer es una enfermedad bastante conocida, bastante presente, ¿no? Y ese cáncer ocurre por mutaciones en diferentes tipos de células. Y normalmente los cánceres, las masas tumorales cancerígenas, ellas tienen acúmulos de mutaciones. Entonces, no solo una mutación va a llevar a la producción de un cáncer o de un tumor, sino van a ser necesarios acúmulos de mutaciones para que se origine un cáncer. Y en los últimos años se está hablando bastante de la presencia de células madre dentro de esos cánceres. Como las células madre adultas, ellas acompañan la vida del individuo por toda la vida, ellos tendrían más probabilidades de acumular esas mutaciones. Entonces, los cánceres, aquí representada cada círculo como si fuese una célula, van a presentar células de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, esas
Esas células más oscuras serían las células normales, las azules, células cancerígenas que no, cáncer stem cell, ¿no? Que serían las células madre tumorales, y las rojos serían las células donde están presentes células madre tumorales. Entonces, esa presencia de células madre es bastante conocida en algunos tipos de cánceres, principalmente en el sistema hematopoietético, como serían en el caso de leucemias. Entonces, normalmente los tratamientos normales, cuando hay presencias tumorales, la mayor parte de esos tratamientos, ellos afectan principalmente a las células que están dividiendo bastante. Entonces, van a afectar bastante a la masa tumoral. Pero esas células madre de los cánceres, ellas mantienen algunas características iguales que las células madres normales, por eso el nombre de células madre cancerígenas. Entre las características que ellas mantienen es la quiescencia, que es ese fenómeno que la célula está más quieta normalmente, o sea, no prolifera, no divide, ni se diferencia. Entonces, la mayor parte de los quimioterápicos van a afectar a la masa tumoral, a las células que dividen bastante, más no van a matar, no van a afectar a las células madres tumorales porque ellas no dividen mucho. Bueno, entonces lo que ahora se busca bastante en el tratamiento contra cánceres es no solo afectar a la gran masa tumoral que divide bastante, pero también a las células madre que se dividen poco. Bueno, entonces eso es lo que estamos buscando en estos últimos años, compuestos que afecten a esas células madres tumorales. Entonces, ese ATP y radicales libres que han producido diferenciación negativa, modulación negativa, estamos viendo si, una vez que ellos diferencian a las células madres normales, viendo si ellas también diferencian a las células madre cancerígenas y así disminuir el efecto de esos tumores. Entonces, por ejemplo, aquí con el peróxido de hidrogenio, que es un radical libre, hemos visto que él afecta más a las células cancerígenas tumorales que a las células normales. Aquí usamos médula ósea, sangre de cordón umbilical y una línea celular de leucemia, mostrando en ese trabajo cómo esos radicales libres afectaban más a las células cancerígenas tumorales. El ATP viene siendo también uno de nuestros focos de investigación, ya que él tiene la capacidad de diferenciación, y aquí mostrando cómo a pesar de que produce, aquí el número total de células tronco cancerígenas, produce un aumento, pero produce una disminución del número de colonias formadoras, o sea, disminuyendo su capacidad clonal, disminuyendo la capacidad danífica de esas células tronco cancerígenas. Finalmente, como Brasil es un país de dimensiones continentales y tiene una de las mayores biodiversidades del mundo, ¿no? Por causa del Amazonas y otros ecosistemas, diversos grupos nos fornecen materiales vegetales o ya moléculas isoladas para investigar esa actividad antitumoral y especialmente buscando compuestos que pueden afectar esas células madre cancerígenas. Entonces, nuestro blanco serían las células madre cancerígenas por moléculas diversas que vamos testando, que otros colaboradores nos van trayendo de diversas partes de Brasil. Bueno, finalmente quería agradecerles nuevamente a ustedes por oírme en esta tarde y a nuestros colaboradores, al equipo de alumnos de maestría y doctorado y postdoctorado que tengo y a los colaboradores que hacen parte de ese trabajo. Muchas gracias. Con la